¿Qué tal, queridos hermanos? Muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Es un placer estar acá nuevamente como cada viernes para poder repasar la palabra de Dios, lo que hemos estudiado en esta semana. Pero quiero saludar primero a mi amigo Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, hermanos, a todos los que están ahí y los que ya están reportándose en el chat. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Feliz sábado. Y yo alegre, tiene rato. Bueno, la gente pensará, Robert, la gente pensará de que uno es eso de las transmisiones, estamos frecuentándonos en eso. La verdad, siéndole sincero, hay muchísimas cosas que luego están atrás, compromisos, pendientes, sobre todo, Robert, esta semana para ti andas pero a full. Así que también para mí es un gusto poder verte, poder estar contigo y estudiar contigo la palabra de Dios. Así es, sí, la primera vez que nos toca juntos en este nuevo formato, así que bueno, contentos. Y sí, yo esta semana ¿sabés qué estuve haciendo? Estoy terminando la lección del próximo trimestre. Spoilers, ¿no? Les podemos dar así como un título. Se va a tratar todo sobre la divinidad. Es como todo un trimestre entero sobre la doctrina de Dios, la doctrina de la divinidad. Así que por estos días ya estoy terminando de escribirla y les voy a pasar el trabajo a ustedes para que la corrijan, la revisen y me hagan todo lo que haya que hacer de vuelta. Lo haremos de nuevo. Pero la idea es que esté ya bastante terminada y no darles tanto trabajo. Así que bueno, les pedimos que estén orando porque este trabajo siempre es importante y somos varios los que estamos detrás y después bueno, pasa a la gente que diseña también lo que hoy ustedes pueden tener en este folleto, que si no lo han descargado, ya saben, pueden entrar a tiempodereunión.com y ahí pueden descargar en el tamaño que ustedes quieran, pueden descargar la portada, pueden descargar también el material complementario, que es un folletito con todas las citas sobre el tema de la lección en cuestión. Buenísimo, por cierto, sí. Que lo empezamos a implementar en este trimestre, ¿no es cierto? Sí, y otro tip, voy a dar un tip, tal vez nadie lo sepa, igual ahí se los paso. Si quieren entrar directo a la lección de escuela sabática que esté vigente en el trimestre que vayan a ver este video, escriban escuelatdr.com, ¿vale? Igual ya después, con calma, tratamos de pasar, lo dejamos el link en la descripción del video, pero tal cual, escuelatdr.com y ustedes van a entrar directamente a la sección de la página de Tiempo de Reunión para que ustedes puedan descargar el material. Como dice Robert, con todos los formatos que ustedes puedan tener, carta, A4, bueno, todas las formas, ahí va a estar. Es una nueva forma que queremos implementar. Es como ¿cómo se le puede decir, Robert? Es como un hub, un acceso, una entrada, un atajo a varios contenidos. Sí, un atajo. Al final, Tiempo Reunión se está convirtiendo en una escuela en donde todos hemos estado aprendiendo bastantes temas. Y la idea es, Robert, es de que en algún momento alguien quiera consultar algún tema en particular, puede entrar a escuelatdr.com, va a estar resaltada la información del trimestre, pero también van a estar algunos artículos que pueden servirle a todos ustedes. Así que esta es la idea. Entonces,
con la ayuda de ustedes y con la ayuda de Dios, vamos a tratar de que eso vaya hacia ese camino, ¿no? Buenísimo, buenísima esa información. Y agradecemos también por ese trabajo que hiciste, Arturo. Así que te invito, ¿qué te parece? Que podamos orar para comenzar con la bendición de Dios este programa y abrir su palabra. Todos los que puedan nos ponemos en reverencia para buscar al Señor en oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos por todas tus bendiciones, por la vida que nos das. Gracias por todas las oportunidades que nos das de poder encontrarnos como hermanos, como hijos tuyos. Gracias también por tu palabra, porque tenemos este material tan precioso para poder estudiar. Gracias a todos los que trabajan, Padre, para que podamos tener tantas herramientas. Danos sabiduría, Padre, para entender tu palabra. Danos el discernimiento del cielo para poder entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos que están en esta transmisión, también a todos los que la van a escuchar en algún futuro, que tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de ellos y sobre las familias que representan. Gracias, Padre, por todo, porque no merecemos nada. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vale, sí, Robert, pues vamos a estudiar porque estas semanas hemos estado leyendo o hemos estado estudiando algo que alguien me decía. Fíjate, Robert, me decía: Arturo, ¿por qué estamos leyendo algo que es obvio que ya sabemos? No sé si te ha pasado, o sea, yo sí tuve ese comentario. No voy a decir quién porque sé que va a estar por ahí conectado, pero fíjate que a veces pecamos de lo obvio. A veces pecamos de lo obvio, y cuando pecamos de lo obvio, damos por entendido muchísimas cosas. Como que todo el mundo cree esto. Sí, es que yo sé que todo, de que el diezmo funciona así. Yo sé que el Espíritu Santo funciona así. Yo sé que... Y en ese caminar vamos despreciando cierta información que es clave para entender muchas otras cosas. Entonces, no sé si te ha pasado que ahora, justamente al repasar ese tema, en conjunto con otras cosas que hemos estado viendo, uno dice, sí es cierto, o sea, todo este tiempo estuvo aquí, todo ese tiempo tuvimos la oportunidad de leer este pasaje, pero por algún preconcepto no lo consideramos. Así que justamente esta semana, Robert, estamos hablando del origen de la Biblia. Por ahí un par de historiadores hace una semana se desplayaron con respecto a este tema. Pero ahora vamos a ir al punto de la confianza en la Biblia. ¿Qué te parece, no? Que este punto está muy interesante. Sí, tal cual. A veces parece obvio, pero en realidad viste que la mayoría del mundo cristiano tiene las diferencias más grandes están a la hora de cómo interpretar la Biblia. Y el mismo texto, 2, 3 o 10 personas lo pueden interpretar de 10 formas diferentes. Entonces quizás todo lo que tiene que ver a la Biblia en sí, lo estamos entendiendo de manera diferente, y hay que llegar a la unidad en ese sentido para justamente estar discutiendo sobre lo mismo, ¿no? O estar conversando sobre lo mismo y no tener métodos absolutamente diferentes. Así que es bueno no tener esa arrogancia espiritual y poder empezar desde lo básico, porque esta es la piedra fundamental para todos los demás temas. Claro, y hablando de tener lo básico, vamos entonces a resolver lo básico. Vamos a tratar de empezar por esas preguntas que son obvias, pero tenemos que darle entrada por ahí. Así que vamos a repasar las preguntas. Y justamente la pregunta número 1 dice: ¿quién le dio a Moisés lo que escribió? Y esta pregunta viene en este tono porque justamente el inicio de la Biblia tiene que ver con Moisés. Moisés, este patriarca, este profeta que tanto compartimos con el mundo judío como el mundo cristiano esos primeros 5 libros. Entonces tenemos que resolver eso, ¿no? ¿Quién le dio a Moisés esta inspiración? Para eso viene un texto en especial y otros 3 para comparar, que te pido, Robert, que me puedas ayudar para poderlos leer. Así que leo lo que es Juan 5, 46 al 47, que dice: porque si creéis a Moisés,
me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Vamos a ver qué entonces lo que se dice en las demás citas, porque hasta acá, Robert, me suena que es necesario tener un punto de partida común. Y lo que dice aquí la palabra es de que, bueno, si crees en él, entonces me crees a mí. Así de sencillo, pero bueno, vamos a ver lo que dice en las otras citas. Así es. En Hechos 7:38 nos dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres que recibió palabras de vida que darnos. Es interesante acá que dice que estaba con el ángel. Vamos a ver quién es ese ángel, ¿no es cierto? Que estaba en el monte Sinaí y que le hablaba a Moisés. Y en Éxodo 23, del 20 al 21, dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Acá nos vuelve a dar otro detalle de este ángel, que en realidad la palabra ángel es la palabra mensajero. No tenemos que imaginarnos automáticamente un ángel común y corriente de un rango común, ¿no es cierto? Porque acá está diciendo que no perdonará vuestra rebelión. O sea, tiene que ver este personaje con el perdón, y la clave principal es que el nombre de Dios está en él. Y ya se imaginarán a quién estamos haciendo referencia, pero en Hebreos 1.4 lo aclara, ¿no? Ya de Hebreos 1.1 y 1.2 viene diciendo que Dios nos habla a través de su Hijo, y de Cristo dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, claramente, este ángel que estaba con Moisés en el desierto y que le dio la palabra para escribir, era Cristo mismo. Definitivo. Y mira, fíjate que me llama la atención, estaba mirando aquí otra vez ese texto, dice Éxodo 23, 21, guárdate delante de él y oye su voz, no le estés rebelde. Y en Hebreos 1.4 dice, hecho tanto superior a los hombres cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y bueno, entonces estamos entendiendo y volvemos al mismo, estamos tratando de resolver un punto que desde nuestra burbuja como adventistas, como a hermanos que tal vez hemos tenido bastante experiencia en el tema del sábado, de la deidad, no lo sé, venimos arrastrando esta información en donde parece que es obvio, pero el mundo cristiano como tal no lo percibe así, ¿vale? No sé, me animo a decir que tal vez ¿qué te gusta? Un 80% del cristianismo como tal percibe más como algo histórico a esos libros, como algo que sostiene el Evangelio. Y leyendo un poco acerca de todos esos temas que hemos estado estudiando este año, el Evangelio está presente desde siempre. Siempre ha estado el Evangelio, y ese Evangelio son las buenas nuevas de salvación y de tener un destino en donde no nos pertenecemos a este lugar. Entonces, ¿cómo entender o cómo leer que en los primeros 5 libros se escribe de este evangelio cuando nuestro concepto lo estamos basando en un segmento de la Biblia que desde mi perspectiva, sujeto a mi carácter, a muchísimas cosas, le doy una interpretación privada? Sí, así es. Y el que no tiene una interpretación privada da por abolido la mayoría de estos libros, ¿no? Como un mensaje que fue dado específicamente para el pueblo de Israel, pero ya no para nosotros, o que quedó clavado en la cruz, en la muerte de Cristo. Pero sin duda es que, por lo menos en estos primeros 5 libros que son adjudicados a Moisés, tenemos la base de todo el Evangelio, ¿no? Cuando la Biblia se refiere a la ley y los profetas, la ley son estos primeros 5 libros. Y Cristo dijo, ¿no? Yo no he venido ni a abolir ni la ley, ni los profetas, ni una jota, ni una tilde, ni nada. O sea, lo vine a cumplir. Así que está bueno que pongamos la mirada sobre esto. Vale, entonces vamos entonces a resolverlo con las siguientes preguntas.
Vamos a leerlo, si me ayudas ahí, Robert, con la pregunta 2 y 3, porque justamente Jesús nos va a ayudar para resolver este punto de por lo menos de Éxodo y de los profetas. Perfecto. Se nos pregunta quién escribió el libro de Éxodo, o sea, según Jesús, y dijo, pero en Marcos 12:26, perdón, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Claramente haciendo referencia a la historia de la zarza ardiente que encontramos en Éxodo, cuando nos relata la historia de Moisés viviendo 40 años en el desierto, ¿no? Y después también se nos pregunta quién inspiró a los profetas. Y para eso nos manda a las cartas de Pedro. El primero que vamos a leer es segunda de Pedro 1, 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora en el texto que vamos a ver de Primera de Pedro 1, 10 y 11, vamos a ver que Pedro usa un sinónimo para Espíritu Santo que nos va a dar una pista bastante más acabada de quién es el que inspira, ¿no es cierto?, a los escritores bíblicos. Primera de Pedro 1, 10 y 11 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Parece un poquito un trabalengua, ¿no? Pero lo que Pedro está diciendo es que Cristo mismo le indicaba a los escritores bíblicos todo lo que le iba a tocar pasar a él mismo cuando viniera a esta tierra, ¿no? Sí, tal cual. Y eso me lleva a pensar de que, bueno, vale, entonces tenemos que irnos quitando algo de nuestra mente. Esta forma de ver la Biblia partida en dos, que dicho sea de paso, justamente la semana pasada, Leandro y Carlos hablaban un poco acerca de esto, de cómo se organizó la Biblia, cómo es que fue dividida en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, justamente bajo la idea de que existe un viejo pacto, una forma de salvar distinta, que ahora nos hablamos de otra manera, y que no estoy juzgando ni estoy diciendo que hay que reconstruir la Biblia, pero ahí está marcado esa forma de entender la salvación bajo una lectura que no se agarra en la totalidad. Y si nosotros nos vamos a la experiencia de los profetas, nos vamos a la experiencia de las historias en Samuel, nos vamos a la experiencia de muchos jueces, nos damos cuenta de que la experiencia de ellos es nuestra misma experiencia. Podemos ver cómo ellos lucharon con ese esfuerzo de hombres, de tal vez, y yo me quedo con lo que pasaba con Gedeón, un hombre que dudaba, que le decía a Dios, bueno, si tú ahora pones que el rocío caiga afuera, que caiga adentro, no sé si te va pasado, Robert, de que uno luego está orando y le dice, bueno, Dios, pero si pasa un auto ahorita y silba justo enfrente, eso es una señal de que tú me vas a enviar. Entonces, tenemos esos mismos, y yo sé que te reíces de buena gana porque nos ha pasado, porque aquí estamos. Entonces, esas experiencias que fueron marcadas en esos libros, más allá de algo histórico, nosotros los podemos agarrar, tomar y después ir leyendo en la totalidad de la Biblia una experiencia muy cercana a la que justamente Pablo dice, oigan, es que lo que quiero hacer, eso no hago. No, es la carne me jala, pero el espíritu. Entonces, nos damos cuenta que en la totalidad existe un hilo conductor que tiene que ver con una sola forma de salvarse. Entonces, tener la osadía de decir, bueno, vale, sí fue inspirado, pero justamente ahora, Robert, no deberías de prestarle tanta atención porque hay algunas cosas ahí un poco raras que sonarán como que a Dios se contradice porque allá pedí una cosa y aquí ahora se comporta de otra. Mejor miremoslo. Entonces, esta actitud de empezar a filtrar, bueno, yo sé que más a rato vamos a tener un comentario acerca de eso, pero esta actitud de empezar a filtrar nos puede colocar en una posición peligrosa.
Sí, como también esas teorías que dicen, bueno, sí, la creación son 7 días, pero no es tan literal, sino que pueden ser 7 periodos de millones de años. Es como que se empieza a espiritualizar, ¿no es cierto?, las escrituras y se le da vueltas que no corresponde a lo que está claro, ¿no? Sí, claro, claro. Pues bueno, vamos a continuar y la pregunta 4 dice, ¿cuál fue el origen de los mensajes escritos por los escritores bíblicos? ¿Cuál fue el origen? ¿Vale? Y vamos a tener por lo menos 3 pasajes aquí. Y según de Crónicas 3:15 dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constante palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Entonces, ¿cuál fue el origen de esos mensajes? Primeramente fue origen de Dios, movido a misericordia. Y eso a mí me llama la atención porque si han estado siguiendo Tiempo Reunión o algún contenido de los hermanos que representamos, estamos siendo representados aquí en Tiempo Reunión, te habrás dado cuenta de que eh, Dios tenía el propósito de hablar, de ser alguien muy cercano, de aconsejar al oído, de ante la dificultad de alguien, Él te iba a tomar y te iba a ayudar. Pero tan pronto como Él se dispuso a hacerlo, el pueblo dijo, sí, mándamelo en un manual. ¿Y qué hacemos con los manuales cuando armamos un escritorio? Agarramos el manual, lo aventamos por la ventana y agarramos todas las piezas desbaratadas e intentamos. Justamente por aquí anda un mueble que con mi esposa nos metimos a armarlo y bueno, fue todo un desastre, ¿no? Porque así somos. Este manual al final nos dimos cuenta que había una pieza clave ahí para poder unir el mueble. Entonces, justamente Dios no quiso eso, pero dando esta libertad de que el pueblo se tomó esta forma un poco necia de llevar la relación con Dios, dice, bueno, por mí no va a quedar, yo voy a enviar información a través de mis mensajeros, los profetas. Y es como acá está representado. ¿Para qué? Para misericordia. Isaías 38:1 dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Cuál es el origen de los mensajes? Por lo menos también ahora representado aquí en particular al rey, era a través de Dios, de manera directa. Y Jeremías 1, del 1 al 2, dice la palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes, que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Entonces, ¿cuál fue el origen de los mensajes escritos a los escritores? Bueno, fue de origen divino. Vamos a discutir esto acerca de cuál fue el motivo. Bueno, sí, lo podemos discutir bastante, pero el origen de esos mensajes fue divino, movido a misericordia. ¿Él tenía las mejores intenciones de hacerlo de otra manera? Sí, sí los tenía. Pero parte de la cabeza dura que somos, bueno, lo dejó escrito. Así que, ¿qué piensa Robert? Me hace acordar la historia también de Elías, ¿no? Que Elías iba para un lugar y Dios le aparecía y le hablaba, Elías, ¿qué haces acá? ¿Por qué estás escondido? Elías, sal afuera, Elías, ve con Acab. Y se ve que Dios tenía esa manera de hablar con los profetas, o sea, de forma audible, de forma literal, y ponía en los profetas las palabras que ellos tenían que ir y decirle a los demás, ¿no? En este caso a Ezequías, al rey Ezequías, directamente. Así dice Dios, o sea, yo no estoy ni inventando ni interpretando. Dios me dijo esto y yo te lo repito, o sea, era directamente de Dios. Fíjate que ahorita que comentas eso, qué, qué, qué hermoso y qué terrible, no sé cómo pensarlo, esta responsabilidad de parte de estos hombres, porque eran hombres sujetos a nuestras pasiones y por ahí hemos estudiado acerca de ese tema, cómo esos profetas también fueron llevados a hacer cosas que no tenían por qué hacer y justamente más adelantito vamos a ver un par de casos de eso, pero yo soy de la idea, y es un comentario muy personal, de que en el ejercicio de la fe, en el ejercicio de la comunión con Dios, vamos a tener que desarrollar una capacidad de poderle escuchar. Y si hoy por hoy esa voz que tienes en tu mente
solamente te habla de que no vayas a hacer otra vez ese error, bueno, vale, sé por qué eso está pasando, porque justamente tu necesidad de Dios está ahorita en ese punto. Y Dios te va a hablar solamente de eso, porque es lo importante para tu vida. Pero tan pronto vayas resolviendo esos temas en fe, en Él va a ser capaz de seguirte hablando. Y no solamente con ese con mal llamado remordimiento de conciencia, sino con mayor conversación con otros temas que van a ser de inspiración no solamente para ti, sino para muchas personas. Pero para poder desarrollar esta capacidad, bueno, tienes primero que entender lo que está escrito, poder identificar cómo habla, de qué manera actuaría. Y eso me lleva a pensar de que había un hermano hace mucho tiempo, acá cuando nos juntábamos y todo, que él decía, bueno, es que a mí Dios me habló. Y me decía, ok, vale, Dios me habló, me dijo que no debo de tomar agua. Entonces, híjole, empiezas a darte cuenta que en muchas ocasiones esa voz que te habla a ti no está siendo primeramente filtrada por lo que dice la palabra. ¿Cómo se comportó Dios con sus profetas? ¿Cómo se comportó con sus apóstoles? ¿De qué manera él contestaría? Justamente los apóstoles hicieron eso con el Señor Jesús. Le dijo, bueno, Señor, ¿no quieres que hagamos descender fuego del cielo? Y el Señor Jesús lo filtró y le dijo, oiga, no, o sea, no funciona así. Entonces, para poder empezar a entender la voz de Dios, primero tenemos que saber, tenemos que aprender cómo habla Él, cuál es su tono de voz, cuál es su textura de voz, qué haría, qué no haría Él por nosotros, ¿no? Así ¿Qué es. piensas, Robert? Sí, hay 3 ejemplos más acá en la lección de esto, ¿no? De cómo o del origen de los mensajes escritos. Tenemos en Ezequiel 1, podemos leer el versículo 3, donde dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Lo que está señalado en negrita, ¿no? Después en Abdías 1.1 también dice, Jehová el Señor ha dicho así. Y en Jonás 1.1 también dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Vemos que directamente de Dios venía este mensaje que quedó registrado como hoy lo leemos en la Biblia, ¿no es cierto? Claro, entonces, pues bueno, es un punto que debemos de tener siempre presente. Entonces, si Dios inspiró a Moisés, si Dios ha inspirado a los profetas, y si Dios es alguien que no miente ni se arrepiente, entonces, ¿por qué tendría que perder algo de valor de lo que está escrito en el Antiguo Testamento? Pero bueno, vale, vamos a ver ahora entonces la pregunta 5, que justamente se nos va a hablar un poco de unas instrucciones ahí con respecto a estos libros, ¿no? Dale. Dice, ¿qué instrucción se le dio a Josué relativa a la ley o comúnmente llamado Pentateuco? Y Josué 1, 7 y 8 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A mí lo que me llama la atención es que generalmente cuando hablamos de la ley, resumimos todos los 10 mandamientos. Y lo que Dios le dio a Moisés, podemos decir que la base fueron los 10 mandamientos, pero había otros libros que incluso los puso en un costado del arca, ¿no es cierto? Que podemos encontrar en Levítico, en Deuteronomio, en Números, y después toda también la historia, ¿no es cierto?, que quedó registrada en el Génesis. Toda la ley de Dios completa es lo que aparece en estos 5 libros, no solamente los 10 mandamientos, también aquella otra porción que la mayoría del mundo cristiano da por abolido, es parte también de la ley de Dios. Y fíjate que para Josué, su Biblia, o sea, su Biblia de él, eran esos libros. Y dice que tenía que guardarlos, atesorarlos, porque así le iba a ir bien. Y ahora tenemos la osadía, siglos de milenios después, de decir, bueno, esos no.
No te va a ir tan bien. No, no creo que te vaya tan bien con eso. Mejor eso. Eso sí, porque sí, sí. Entonces es terrible, ¿no? Cómo nos ponemos en esa perspectiva. Y yo te pido que me acompañes en una lectura aquí, por lo menos coloqué una cita que me gustaría anotar de Mensajes Selectos, tomo 1, página 23, el párrafo 3, que ustedes lo pueden encontrar en el folleto adicional, en esos textos adicionales que estamos compartiendo con ustedes. Dice, los discípulos que iban a Emaús necesitaron ser desenredados de su interpretación de las escrituras. Jesús caminó con ellos bajo la apariencia de un hombre que conversaba con ellos, comenzando con Moisés y los profetas, los instruyó en todas las cosas concernientes a él mismo, que su vida, su misión, su sufrimiento, su muerte, fueron precisamente como había predicho la palabra de Dios. Les abrió el entendimiento para que pudieran entender las escrituras. Cuán rápidamente enderezó los extremos enredados y mostró la unidad y veracidad divina de las escrituras. Cuántos hombres en estos tiempos necesitan que se abra su entendimiento. Y vamos a repasar rapidísimo la historia. Estamos hablando de hombres sinceros que venían tristes porque en su mente parecía que había existido una derrota con respecto al que habían considerado Mesías, y ahora no estaban entendiendo cómo es que si lo habían visto de una manera y ahora habían fracasado en esa misión, ¿qué había pasado? No estamos hablando de personas que no creían en los libros, ¿vale? Hablamos de personas que sí creían, pero que no tenían tal vez la unidad, como se dice, y la unidad de los textos, tanto proféticos como la ley. Y justamente Cristo dice que vino a desenredar esas ideas preconcebidas. Y en la lección pasada, en el trimestre pasado, miramos acerca de algunos puntos en donde cómo es que los judíos tenían un concepto arraigado de lo que era el Mesías, basado en los libros. O sea, ellos pensaban que la gloria y todo el resplandor que Israel merecía era algo que venía más político, social, algún tema por el estilo, basado en estos libros, pero no se habían percatado de cómo en el trasfondo de Isaías, cómo en lo que se habla en Zacarías, cómo en Malaquías, perdón, cómo es que iba a venir a transformar los corazones. Esta parte era como que, ok, vale, sí, van a ser transformados en el corazón porque todos van a ver la gloria de Israel y vamos a alabar a Dios. Pero no se percibía en el conjunto de los textos, ¿no? Entonces, justamente lo que dice nuestra hermana Elena G. de White, dice, ¿cuántos hombres en estos tiempos necesitan que se abra su entendimiento? Y yo sé que esto puede ser un poco, volvemos al tema de lo obvio, pero yo te pido por favor que lo puedas tener muy, muy en mente, porque yo sé que en el transcurso de estos meses, de este año, te vas a dar cuenta, si sigues aquí en tiempo de reunión, te vas a dar cuenta de algunos conceptos que Dios mío, durante muchísimo tiempo estuvieron acá y que tal vez con sinceridad no lo mirabas de esa manera, ¿no? Entonces, como punto de partida, vamos a dejarlo claro. ¿Quién inspiró a los profetas? Cristo mismo. Y si fue de utilidad para Josué, para que siempre lo tuviera en su mente, que le iba a vivir bien, bueno, ¿por qué no a mí? Así es tal cual. Es la base de todo lo que vamos a construir en las próximas lecciones, ¿no es cierto? Que son palabras de Cristo directamente para nosotros y para los que vivieron en todos los tiempos de la historia de este mundo. Vale, pues bueno, vámonos con la siguiente pregunta, la pregunta 6. ¿Podían los profetas cambiar el mensaje de Dios? Y nos lleva al famoso caso de Balaam, ¿no? Balaam con su mula, que nos contaron muchas veces desde chiquitos, y parecía una historia bastante como risueña, pero tiene un mensaje bastante fuerte, ¿no? Especialmente para aquellos que tienen directamente un llamado de Dios. En Números 22:18 dice, Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, Balac era un rey, que envió a comprar a Balaam, a sobornar con plata para que maldijera a Israel, ¿no? Dice, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios,
para hacer cosa chica ni grande. Y en Números 23-26 también Balaam le dice, no a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Dios me diga, eso tengo que hacer? Es como que hay una responsabilidad sagrada, ¿no es cierto?, en cuanto a dar directamente el mensaje que Dios manda, sin agregar y sin quitar, ser lo más fiel o completamente fieles. Eso nos incluye también a nosotros, ¿no es cierto? Sí, claro. Y si recordamos un poco la historia de Balaam, él jugó un poco, o sea, trató de encontrar un hueco legal, por así decirlo, en este asunto, porque si bien él no mintió en esa expresión, él dio la palabra de Dios tal cual. Él fue parte de esta caída, ¿no? Que fue en Cades Barnea, y si no mal me equivoco, en donde se incitó al pueblo a la idolatría, ¿no? Entonces, si bien él cumplió como profeta en dar lo que correspondía, él también dijo, bueno, vale, o sea, eso es lo que dice Dios, pero yo te paso esta otra opción, esta otra, y tal vez me salga un poquito del tema, ¿no? Pero como ministros tenemos una responsabilidad, como los que estamos tal vez compartiendo la palabra, porque te hemos tenido la oportunidad de tener esta capacidad de hablar en público, de tener tecnología para poder comunicar por las redes sociales, no lo sé. El llamado que hayas tenido para poder estar al frente de alguien para conocer, estamos llamados a que seamos coherentes con el Evangelio. Si bien tú hasta la fecha has dado un sonido certero a la palabra, pero si tu vida va de otra forma, te ves involucrado en ciertas contiendas de barrio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Tal vez no te pelees en tu cuadra, en tu manzana, en donde estás, pero por internet andas por la vida peleando por algún principio. Como que no vamos muy de acuerdo, ¿no, Robert? O sea, justamente Balán es este hombre responsable e irresponsable. Es como que estas dos partes, ¿no? Y muchas veces vamos así por la vida cuando tomamos a la Biblia, justamente. Somos responsables en un punto, pero por otro lado dice, bueno, vale, aquí la vara no está tan alta, podemos hacer de esa manera, ¿no? Entonces, sé que la pregunta no profundiza en ese lado, pero también es algo a considerar justamente cuando hablamos de que la Biblia en su totalidad es nuestra responsabilidad darla, ¿no? No segmentarla en algo que podamos creer y en otro no. Así es, tal cual. Y hay una cita ahí que colocamos en la presentación, que está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 26, que dice, tanto en el tabernáculo de Battle Creek como en el colegio, se ha enseñado el tema de la inspiración, y hombres finitos se han sentido llamados a decir que algunas cosas de las escrituras fueron inspiradas y otras no. Se me mostró que el Señor no inspiró los artículos sobre la inspiración publicados en la review, ni aprobó su presentación ante nuestros jóvenes del colegio. Cuando los hombres se atreven a criticar la palabra de Dios, se aventuran en un terreno sagrado y santo, y sería mejor que temieran y temblaran y ocultaran su sabiduría como necedad. Dios no ha puesto a nadie para que pronuncie juicio sobre su palabra, eligiendo algunas cosas como inspiradas y desacreditando a otras como no inspiradas. Los testimonios han sido tratados en la misma forma, pero Dios no está en eso. Y me quedo pensando, ¿no? Porque hoy es difícil encontrar a alguien que diga, bueno, el versículo A está inspirado porque apoya mi creencia, pero el versículo B no está inspirado porque no apoya mi creencia. Es difícil encontrar a alguien que vaya directamente a desacreditar la Biblia. Pero hay otras formas de desacreditar la Biblia que están solapadas, claro, pero que son igualmente dañinas. Como por ejemplo, sin tener prueba alguna, decir, bueno, ese versículo en realidad fue agregado. O todas estas citas de la hermana White son de jesuitas, porque van en contra de lo que yo creo. Y generalmente la única prueba es, de esta cita entiendo una cosa, de esta entiendo otra, y como no las puedo congeniar, entonces esta es jesuita y esta no. La que me gusta sí, y la que no me gusta no.
O también otra forma sería, bueno, como no entiendo lo que significan estos dos versículos, me quedo con estos 10 que sí entiendo. Y formo doctrina con estos 10, pero con estos otros dos, mejor los dejamos ahí en el limbo flotando y que se expliquen solos. O sea, vamos a tratar de no usarlos, ¿no? Esas también son formas de hacer un juicio sobre lo que fue inspirado por Dios. Y fíjate qué peligroso es, porque así como millones de personas hay, cada uno podría decir entonces que de cada versículo que no le gusta fue agregado, o que cada cita fue agregada por jesuita, y al final terminaríamos sin ningún criterio. O sea, eh, cada quien agarraría lo que le sirva y desecharía lo que no le sirva, ¿no? Y es algo muy peligroso porque es directamente desechar palabra de Dios. Y lo más fácil sería en realidad, primeramente, dudar de nuestra capacidad. O sea, si yo no estoy entendiendo ciertos versículos o ciertas citas, sería más fácil ser humilde y pedirle a Dios que me ayude a entenderlas, antes que creerme que si yo no la entiendo porque soy una sabiduría superior, entonces porque es mentira o está agregada, ¿no? Sí, fíjate que ese punto es muy, muy recurrente en hermanos sinceros que buscan la verdad, pero que tal vez por alguna u otra razón no hemos llegado tal vez al entendimiento total de un punto, pero en este mar de evidencias te has dado cuenta que algún principio bíblico es fundamental y que es así. ¿Por qué? Porque la Biblia lo habla, pero te encuentras un texto que por ahí te da la vuelta y no entiendes la forma. Es fácil, como tú dices, hacerlo a un lado. Y, y a mí me llama la atención eso porque ¿cómo respondemos ante esto? Y eso tiene que ver directamente con el carácter que tenemos, con el carácter que nos que nos está influyendo. Y eso es un poco peligroso porque mismo Satanás también conoce la palabra de Dios y no por eso se va a salvar. Entonces, ¿cuál es nuestra primera reacción ante esto? ¿Cómo funcionamos cuando encontramos ese tipo de citas, no? Tal vez en la premura de dar a conocer esta verdad a las personas que más queremos, porque tú lo has comprendido así, tal vez obviamos esto o caemos en esos errores que dicho sea de paso, es mejor tener humildad y sabes que, mira, yo hasta acá yo he avanzado y hasta acá yo he encontrado que no hay contradicción. Este punto en particular, te invito a que oremos juntos y que lo podamos entender, ¿no? Y un poco de este orden evangélico, ¿no? De entender de que existen tal vez personas que tienen esta visión, estos maestros, alguien que te pueda ayudar a tener esa humildad tal vez de bajar la cabeza y decir, sabes que, mira, hasta acá lo he entendido y hay algo que no acabo de comprender, ¿no? Y bueno, es un principio más para tener en cuenta en esta lectura, ¿no? De la Biblia. Y bueno, vale, ¿qué te parece si avanzamos? Y la pregunta 7 dice, ¿cuán serio era para un profeta ir en contra de la voluntad revelada de Dios? Y acá hay un resumen, realmente no vamos a leerlo todo, pero conocemos la historia acerca del profeta joven y viejo, que lo podemos encontrar en 1 Reyes 13, del 7 al 24. Por ahí solamente resaltamos un par de cosas. Y quiero leer los primeros versículos de esa historia, que en el 7, que dice, y el rey dijo al varón de Dios, hablando ya en este acercamiento que hubo, donde el profeta acude ante la presencia del rey, y le dice, ¿sabes qué? Hay un problema muy, muy, muy importante de idolatría en tu reinado. Tienes que tomar acciones, ¿no? Cuando eso sucede, cuando se le cura la mano, porque el rey extiende la mano hacia él y se le seca la mano, entonces, y él es sana, pero se viene esta escena que leemos, ¿no? Y el rey le dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comeré pan, ni beberé agua en ese lugar, porque así me ha ordenado por la palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebes agua, ni regreses por el camino que fueses, ¿no? Entonces, esta es la instrucción primaria que tiene el profeta, pero avanzamos en la historia y nos damos cuenta de algo que yo no sé qué te ha pasado al leer, cuando las primeras veces en tu vida, Robert, que leías eso, no sé qué te pasó por la mente. ¿Por qué se deja en la Biblia un relato tan crudo como este?
de un profeta joven que va y habla, hace milagros, tiene un porte, una presencia que claramente estaba reflejando a Dios, pero ¿cómo es posible que otro profeta de Dios, no habla de un profeta de Baal, se habla de otro profeta que lo quiere conocer, que lo trae, lo hace caer, y pasa lo que pasa? En el 21 en adelante dice, y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, o sea, el que había ido, por así decirlo, a sonsacar, por así decirlo, así dice Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que está escrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho, que no comieses pan ni bebéis agua, no entra a tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Entonces, Robert, a mí me parece que es una historia un poco cruda porque yo diría, yo si fuera el profeta joven, y bueno, diría, oye, pero es que me acaba de decir otro que según los que estamos en el grupo de WhatsApp también es del ministerio, o sea, también está en lo mismo que tú y que yo, y me acaba de decir que ya puedo ir, pues yo no soy el culpable, o sea, eh, ¿qué quieres que haga? ¿Que le diga que no a otro siervo que también tú escogiste? Estoy poniendo estas palabras porque justamente es eso, o sea, muchas veces vemos la Biblia, leemos algo y no tenemos claro, pero tal vez por el cariño, el amor, lo que sea que tenemos por un profeta más viejo que nosotros, que nos da una interpretación de algo, dices, bueno, pero él lleva recorrido mucho más tiempo que yo, ¿por qué tendría que estar mal? Sí, por eso es importante, más allá de la unidad, ¿no es cierto?, que también es requerida bíblicamente, es importante tener una relación personal con Dios y cada uno buscar el llamado particular que Dios nos hace y cuando encontramos esa comunicación muy, muy puntual, donde estamos seguros que Dios nos está pidiendo algo, eso tiene que ser inamovible para nosotros, ¿no? Una vez que Dios se ha comunicado de forma directa, no hay palabra humana que deba torcer todo eso, ¿no es cierto? Sí, 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 entonces yo creo que aquí, ¿cuán serio era para un profeta ir en contra de la voluntad de Dios? Terrible, era una cuestión, una responsabilidad muy grande. Perdió toda la bendición porque, bueno, en tiempo de reunión venimos hace un tiempo estudiando, ¿no?, este lenguaje bíblico y no es que Dios lo estaba castigando, no es que le dice, no, o sea, yo te prohíbo entrar con tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Perdió toda bendición de Dios, toda protección de Dios y quedó librado básicamente a las consecuencias de sus propios actos, a donde fuera su vida, y Dios veía que iba a terminar mal, y bueno, así fue, ¿no es cierto? Sí, claro, claro. Entonces, vamos a leer la siguiente diapositiva. Ahí hay varias preguntas que están compactadas porque es un tema la respuesta es sencilla. Bueno, por lo menos está basada en un versículo. ¿Qué te parece, Robert, si comentamos o comentas la pregunta 8 9 y ya posterior comentamos 10 y 11? Dale. Dice, ¿qué medios utiliza Dios para comunicarse con los profetas? Y en Números 12:6 dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Entonces, esta es una de las formas que Dios utilizaba con los profetas, era sueños y visiones, ¿no? Y la 9 dice cómo es el proceso de revelación. Y en Apocalipsis 1 tenemos los versículos 1 y después el 19 que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces tenemos sueños, visiones y ángeles que vienen a declarar las palabras de Dios. Fíjate que esta última Ángeles, ¿no? En otro pasaje de la Biblia acerca de que habla acerca de esos ángeles que pudimos haber tenido cerca, ¿no? La hermana Elena White también habla acerca de esos ángeles que pudieron haber estado muy cerca de nosotros y cómo esos ángeles mensajeros influyen de manera positiva, y es algo que también hemos estado leyendo, ¿no? De manera positiva sobre sus hijos para poder persuadirlos a leer esto, a poder escuchar esto otro. Entonces,
yo sigo partiendo de este principio, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a saber cómo habla Dios. Tenemos que acostumbrarnos a conocer cómo es su tono de voz. No sé si me entienden en el sentido de que no hay otra manera de detectar cuando él habla si no conocemos la palabra escrita y en la experiencia de los profetas. Y justamente aquí vemos este proceso, ¿no, Robert? Ese proceso de esta visión, de este llamado particular que tenían y de esta influencia que tenían acerca de los ángeles, que no lo sé, tal vez no hayamos tenido esa experiencia de hablar con un ángel, pero yo sí estoy bien seguro de que influencia de ellos hemos tenido bastante en nuestro día a día y en muchas ocasiones hemos llegado a la comprensión de un tema y tú dices, bueno, es que siempre había pasado por ahí, siempre había pasado por ahí y nunca lo había visto, ¿no? Y bueno, vamos a ir ya terminando. Esta escuela sabática es cortita, bueno, cortita, pero ya la hicimos más larga. Vamos a leer la pregunta 10 y 11 que dice, ¿cuánto de las escrituras inspirado? Esta pregunta, si bien lo recuerdo en la fe de Jesús, en la organización adventista también existía. ¿Cuánto de la escritura es inspirado? ¿Cómo fueron dadas? Y es un clásico la respuesta, pero es muy oportuno tenerlo presente. Según Timoteo 3:16, todas las escrituras es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que es un punto que vamos a estar teniendo en cuenta para poder avanzar en los temas que vamos a analizar más adelante. Y la pregunta 11 dice, ¿quién entonces habló a través de los profetas? Y de esta manera vamos cerrando esta primera parte de las citas bíblicas. Y dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, ¿cuánto de la Biblia es inspirado? Por lo menos todo. Todo es inspirado. Todo de ella debemos de tomar en cuenta para poder analizar con apertura de mente y ver qué es lo que inspiró Dios a los profetas y qué es lo que comunica hacia nosotros, ¿no? Y bueno, Robert, hay por lo menos unas citas ahí que yo sé que dejases, que me gustaría que las leyeras para ir, bueno, vamos intercalando para poderlas irlas comentando. Buenísimo. Sí, esta parte la encuentran en las notas, al final de la lección, en el folleto. Tenemos Patriarcas y Profetas, página 255. Y dice, a medida que pasaban los años y erraba con sus rebaños por lugares solitarios, meditando acerca de la condición oprimida en que vivía su pueblo, Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus padres, las promesas que eran la herencia de la nación judía, y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. Los ángeles celestiales derramaban su luz en su derredor. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis. Los largos años que pasó en medio de las soledades del desierto fueron ricos en bendiciones, no solo para Moisés y su pueblo, sino para el mundo de todas las edades subsiguientes. Esto haciendo referencia a las primeras preguntas, ¿no? De quién fue el escritor de estos primeros libros bíblicos. Habíamos visto que, bueno, por lo menos de Éxodo, lo vimos en la Biblia, que fue Moisés, y acá la sierva del Señor nos habla del mismo Génesis. Sí, claro. Tenemos otras citas que también son parte de las notas y también parte del material adicional, que está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 18, párrafo 3, que dice, Dios entregó a hombres finitos la preparación de sus palabras divinamente inspiradas. Esa palabra distribuida en 2 libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es el libro guía para los habitantes de un mundo caído, libro legado a ellos para que mediante sus estudios y la obediencia a sus instrucciones, ninguna alma pierda su camino al cielo. Y me llama la atención donde dice que hombres finitos prepararon palabras, voy a decirlo así, infinitas, ¿vale? Donde podemos nosotros ver que era necesario de Moisés tener un Salvador, claro que sí, así como también Elías, así como también Jeremías y muchísimos más, pero a través de ellos fueron dadas palabras que tal vez en una escuela normal no hubieran podido desarrollar, y de esa manera nos damos cuenta cómo es que la divinidad se estaba tratando de comunicar con sus hijos aquí en la tierra.
Y el otro párrafo que tenemos es una página más adelante, página 19. Dice, los que piensan que pueden simplificar las pretendidas dificultades de las sencillas escrituras, calibrando con su regla finita lo que es inspirado y lo que no es inspirado, mejor sería que se cubrieran el rostro como Elías cuando le habló una tenue vocecilla, pues están en la presencia de Dios y los santos ángeles que durante siglos han comunicado a los hombres luz y conocimiento, diciéndoles qué hacer y qué no hacer, desplegando delante de ellos escenas de emocionante interés, hito tras hito, en símbolos, representaciones e ilustraciones. Entonces, aquí vemos nuevamente de esta tendencia a filtrar, a decir qué es y qué no es de la Biblia y sobre todo sobre una regla finita. Y por ahí estudiamos acerca de que por lo regular cuando nosotros tenemos un tipo de vida, cuando nosotros tenemos una forma de conducirnos, vamos a mirar la vida desde esa perspectiva. Aquí en México dice cada quien habla como le va en la feria, ¿no? No sé si ese término lo conoces, ¿no? No. Cada quien va a decir, no, dice, entonces, si corriste con suerte en la feria, va a decir, no, es que en la feria regalan peluches. Pero si en la feria no le atinaste a ninguno de los objetivos que estaban marcados, pues va a decir, bueno, en la feria está fatal, ni vayas, ¿no? Entonces, cuando estamos definiendo la Biblia con lo que nosotros estamos acostumbrados a mirar, bueno, vamos a empezar a tener esta tendencia de empezar a filtrar, a dejar y a percibir cosas que no, y no la totalidad de ella. Sí, sabes que esta semana estuve un poco triste y es como que tiendo a enojarme, pero bueno, gracias a Dios con el paso de los tiempos uno aprende a reprimir esos sentimientos, pero sí triste porque veía mucha, pero mucha insistencia, y esto ya viene de hace largo tiempo, ¿no? No es de ahora. Por ejemplo, con Mateo 28:19, ¿no? Tratando de encontrarle la quinta pata al gato, se dice acá, para desacreditarlo, hacer que no existe, especialmente de las personas que no creen en la Trinidad. Pero siendo que, por ejemplo, personas que también leen los escritos de Elena de White y ella tiene más de 70, 80 referencias a este versículo como siendo inspirado por Dios y vemos ese énfasis y casi hay como un ensañamiento en querer eh, con la regla finita marcar qué es inspirado y qué no, ¿no? Y es duro lo que dice acá porque dice mejor sería que se cubrieran el rostro. No digo por nadie en particular, ¿no? Primeramente lo pienso por mí, ¿no? En el momento que yo intente desprestigiar cierto texto, sea una cita de los testimonios o un versículo bíblico, mejor sería que me tape el rostro y pidiera sabiduría a Dios un buen tiempo antes que dudar, ¿no es cierto?, de algo que fue escrito por Dios y equivocarme. Sí, 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 y justamente este texto, Mateo, hay varios más, pero Mateo, me llama la atención que no solamente la Madre de White tiene un comentario hacia él, sino que, sino que ella habla acerca de una experiencia que tiene Pablo acerca de este tema en particular, y donde dice, bueno, es que Pablo utilizó este texto. Tú dices, ¿Cómo es que Pablo lo utilizó, no? Y tú vas a la historia de Pablo en Éfeso y te das cuenta que Pablo va y le predica justamente a esos hombres que venían de Alejandría y dice, es que yo no conozco el Espíritu Santo, ¿no? Y dice que Pablo le empieza a hablar, le empieza a explicar. Entonces, no es el momento para hablar acerca de eso, pero me llama la atención cómo se tiene que usar todo el contenido de la Biblia para ir explicando que justamente cuando estamos atorados con estos temas, mejor ahí para y no coloques de ti, porque comúnmente como resuelves tus problemas, vas a resolver esto. Así es. Bueno, tenemos otra Vale, cita entonces, de Mensajes sí, Selectos, tomo 1, página 19. Dice, tomo la Biblia tal como es, como la palabra inspirada. Creo en sus declaraciones, en una Biblia completa. Abro paréntesis, ¿no? Esto es lo importante de cuando estudiamos un tema bíblico, traer
todos los textos que nos hablen de un mismo tema y no querer definir algo con un solo versículo. Porque ahí es donde después nos empezamos a encontrar con contradicciones, ¿no? Tomo la Biblia tal Claro. como es, inspirada y completa. Creo en todas sus declaraciones, ¿no? Dice, se levantan hombres que piensan que encuentran algo para criticar en la palabra de Dios. Lo exhiben delante de otros como una evidencia de sabiduría superior. Muchos de esos hombres son inteligentes y eruditos, tienen elocuencia y talento, y toda la obra de la vida de ellos es intranquilizar las mentes en cuanto a la inspiración de las escrituras. Influyen en muchos para que tengan la misma opinión que ellos, y la misma obra se propaga de uno a otro, tal como Satanás quiere que sea, hasta que podemos ver el pleno significado de las palabras de Cristo. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto se refiere no a que desechar la Biblia no es algo de un día para el otro que me enojé con Dios, rompo y lo tiro a la basura, sino que puede ser mucho más peligroso, ¿no? De a poquito ir perdiendo fe en ciertos versículos, en ciertas declaraciones, en ciertos escritores, porque he escuchado a algunos que, por ejemplo, dejan de creer en Pablo, a otros, por ejemplo, que no sé, pueden venir de la fe judía y no aceptan el Nuevo Testamento, pero sí aceptan a Cristo, y al final, o sea, termina siendo todo lo mismo. Creo en la Biblia toda, inspirada en todas sus declaraciones, ¿no? Eso es el mandato divino. Sí, justamente esto que comentas a mí me pasó, hubo un tiempo cuando yo estaba mucho en los grupos de WhatsApp y todo eso, es un tiempo un poco raro para mí. Me encontraba muchas personas sinceras que me decían, oye Arturo, y ya sabes que esta traducción no está bien, ya te dices cuenta que esa traducción NIV está mal, ya te dices cuenta que Dios habla hoy, no deberías usarla por esta razón, ya sabes que Casidoro de Reina era este tipo de persona, te iban llevando un punto a otro, a otro, a otro, en donde llegabas a un momento en donde estabas, bueno, y ahora en dónde estoy parado, ¿no? ¿En qué creo? ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues vivo mi vida, ¿no? Voy y salgo y entro y ahora tengo definiciones propias. Y alguien que pudo haber estado en un momento con una sinceridad de encontrar la verdad, con tal de encontrar esa pureza, por así decirlo, en un texto, deja a un lado el espíritu del texto, ¿ok? Porque justamente en esta necesidad de encontrar pureza gramatical y pureza en ese punto, la esencia que se quiere transmitir no se toma. Y era algo de lo que estaba pasando con los caminantes de Maús, con los judíos que se acercaron al Señor Jesús, lo que leímos al inicio, que perdían la esencia del mensaje. Y pues bueno, tenemos otro texto chiquitito, pero también importante acá para mencionar. Selectos tomo 1, vamos a la página 20, que dice, hermanos, no se ocupen ninguna mente ni mano en criticar la Biblia. Es una obra que Satanás se deleita en que alguien la haga, pero no es una obra que el Señor nos ha indicado hacer. Justamente apoyando un poco lo que estamos platicando, Robert. Y el siguiente texto, la siguiente cita, que bueno, lo leo ya, mismo en la página 20, el párrafo 2 dice, los hombres debieran dejar que Dios cuide su libro, de sus oráculos vivientes, como lo ha hecho durante siglos. Comienzan a poner en duda algunas partes de la revelación, buscan defectos en las aparentes inconsistencias de estas declaraciones, aquí y aquella otra, comenzando por el Génesis, rechazan lo que les parece cuestionable y su mente prosigue, pues Satanás los inducirá hasta cualquier extremo a que puedan llegar en su crítica y ven algo en que dudar en toda la escritura. Su facultad de criticar se aguza con el ejercicio y no puede descansar en nada con seguridad. Usted trata de razonar con esos hombres, pero pierde el tiempo. Ejercitan su facultad de ridiculizar aún en la Biblia. Llegan al punto de convertirse en burladores y quedarían asombrados si usted les expusiera esto desde ese punto de vista, ¿no?
justamente lo que comentamos, Robert, esta capacidad de investigación. Oye, fíjate que el manuscrito tal, que está ubicado en tal librería, se encontró y dice, y bueno, para evitar, vámonos al griego, vámonos al hebreo, y bueno, yo sé que viene de la sinceridad, ¿no, Robert? Pero bueno, puedes encadenar en esto. Sí, pero son fuertes las conclusiones, ¿no? Eh, Dice que se vuelven cada vez más criticones, ¿no? Empiezan con un poquito y terminan con mucho, pero principalmente lo que significa es desconfiar de la capacidad de Dios de cuidar su propio libro. O sea, ellos dicen, bueno, Dios no tuvo la capacidad de cuidar la Biblia que tenemos hoy, entonces yo voy a ir como un héroe de la fe y voy a recuperar el verdadero libro de Dios. O sea, en definitiva es desconfianza en Dios mismo. O la otra que, no sé, inventar un ministerio como decir, bueno, Dios nos dejó la tarea de recuperar el libro sagrado. El tema es que después se levantan 5 millones de personas diferentes, con 5 millones de traducciones diferentes, agregados diferentes o quitados diferentes, y tenemos 5 millones de Biblias. Entonces, mejor es descansar en que Dios es el que se ocupa de su obra, el que cuida su libro, y aceptar todo lo que está escrito, ¿no es cierto?, como sus declaraciones. Es lo más fácil, lo más sencillo, y descansar en el poder de Dios no falla nunca, ¿no? Y en cambio, confiar en nuestras propias obras o en nuestros propios designios, en nuestros propios razonamientos, 99,9% de las veces termina fallando. Vamos a leer la última cita que tenemos, que sigue, ¿no es cierto? Si no me equivoco, sigue. Sí, la próxima página. Dice, hermanos, aferraos a vuestra Biblia, a lo que dice, y terminad con vuestra crítica en cuanto a su validez y obedecer la palabra, y ninguno de vosotros se perderá. El ingenio de los hombres se ha ejercitado durante siglos para medir la palabra de Dios por su mente finita y comprensión limitada. Si el Señor, el autor de los oráculos vivientes, descorriera la cortina y revelara su sabiduría y su gloria delante de ellos, quedarían reducidos a la nada y exclamarían como Isaías, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Amén. Tremendo, ¿no? Ojalá Dios quiera podamos decir eso muy pronto, ¿no? Y que cuando podamos ver al Rey, que la crítica, o sea, que no haya una crítica o un reto de parte de Dios de decirnos, mirá, yo te lo había dejado escrito, pero vos decidiste no creerlo, decidiste reinterpretarlo, retraducirlo, agregarle, quitarle, y solamente tenías que creer. Que no sea ese nuestro caso, ¿no? Tal cual, tal cual. Y pues bueno, Robert, creo que ha sido apasionante este recorrido que hemos hecho. Nuevamente hemos comenzado desde lo básico, desde lo sencillo, pero era necesario dejarlo en claro. Yo creo que partiendo de eso vamos a tener la posibilidad en el Señor de poder ir buscando cómo es Él, cómo nos habla, cuál es su tono de voz, qué procura de nosotros. La única manera es entendiendo a aquellos que ya pasaron por eso mismo, ¿no? Que ya supieron escucharle y bueno, más que aprender de ellos. Así es, así es. Bueno, nos queda saludar a nuestros hermanos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por todos sus comentarios, como siempre, sus saludos. Y seguramente no estamos en vivo, pero vamos a estar ahí respondiendo en la medida de lo posible, compartiendo un rato juntos. Y no quiero despedirme o despedirnos sin orar para agradecer. No sé si querés acompañarnos, Arturo. Vale, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, gracias, gracias porque nos das oportunidad de seguir entendiendo, teniendo confianza en tu palabra, estudiar en ella para poder entender cuál es el mensaje, saber cuál es el tono de tu voz, saber comprender cómo es que hablas, cómo es que te comunicas con nosotros. Por favor, ayúdanos a que vez tras vez sigamos teniendo confianza en ti, que podamos aprender cada día más de ti,
y que a través de este texto sagrado que tú nos has dado, que has cuidado, que has protegido para que hoy por hoy tengamos conocimiento pleno de ti, sea parte de un texto diario en nuestra vida. Quédate con todos los hermanos que ahora van a descansar. Gracias por darnos oportunidad de entrar a este lindo día, a este sábado. Y Padre, por favor, acompáñanos mañana cuando estemos reunidos con más de nosotros, más hermanos, que vamos a estar en sinceridad buscándote, Padre. Gracias por todo lo que nos regalas. Todo eso se lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, nos despedimos y va a ser hasta el lunes. El lunes tenemos reunión de novilunio por la noche, así que estén atentos ahí al canal de Tiempo de Reunión en Facebook o en Telegram, donde solemos siempre publicar quiénes van a estar participando, los horarios para cada país, el enlace. Así que estén atentos y nos reencontramos entonces el próximo lunes y el viernes con la continuación, ¿no es cierto?, de lo que es el estudio de esta escuela sabática. No sé si te queda algo más, Arturo. Nada más recordarles de el link para que descarguen la escuela sabática es escuelatdr.com. Así tal cual, escuelatdr.com, y ahí pueden entrar y bueno, tener todas las formas para que lo puedan tener en casa. Perfecto. Entonces, bueno, bendiciones, hermanos, que tengan un muy feliz sábado en compañía de nuestro Señor Jesús, pudiendo disfrutar también del amor de Dios y en la comunión del Espíritu.